Hola muchachos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a el primer video que voy a lanzar aquí desde el estudio. Pues todavía no está terminado, pero por lo menos es un sitio agradable donde se pueda hablar. Así que el día de hoy les voy a traer la historia de mi primera guardia. Para de pronto los que estuvieron en un video que hice en Instagram hace unos varios días, allí conté la historia sobre mi primera guardia, pero hoy se las vengo a traer aquí con muchos más detalles de ese día. Así que no siendo más, por favor recuerda suscribirte y dejar tu like para que no te aplacen. Guiño, guiño. Bueno, resulta que esto pasó más o menos en el año 2010. Eso fue más o menos como para mitad de año. La verdad es que no recuerdo bien. No recuerdo para qué mes exactamente, pero sí sé que fue un domingo. Los fines de semana en las escuelas son sagrados porque, bueno, en este caso en la Escuela Naval de Suboficiales. Sé que en todas las escuelas también. Pero los fines de semana el personal sale, va a sus casas, visita a la novia, el novio, descansa y regresa con mucho más energía a la escuela de formación. Para que entren en contexto, cuando estamos a bordo de la escuela o a bordo de cualquier unidad militar, vamos a estar a 3 guardias. Si hay 60 personas, van a haber 3 grupos de a 20 pertenecientes a una guardia diferente. Por ejemplo, el primer grupo es primera guardia, el segundo grupo es segunda guardia y el tercer grupo es tercera guardia. Y cada día de la semana hay una guardia diferente para que puedan descansar los demás. Siempre va a haber una guardia efectiva, una guardia de retén y una guardia que va a descansar. Aclarado esto, yo nunca había prestado guardia. Resulta que yo estaba recién ascendido a brigadier. Yo era brigadier de un chulo. Un brigadier es un alumno que ejerce el mando por su antigüedad, pero yo tenía muy poca experiencia siendo brigadier. Ya mis compañeros ya tenían mucha más experiencia siendo brigadieres, pero yo no, yo estaba nuevo todavía. Y preciso, dentro de la escuela hay una guardia que se llama brigadier de control. Cada compañía tiene un brigadier de control. El brigadier de control se encarga de llevar el parte de su compañía. Si en mi compañía hay 150 personas, está conformada por 150 personas, el brigadier de control de ese día tiene que saber dónde está cada una de esas 150 personas. Por ejemplo, si hay 20 de guardia, si hay 100 haciendo aseo, si hay 20 haciendo alguna actividad, él tiene que saber toda esa información para pasársela al oficial de guardia. El oficial de guardia puede ser un oficial o un suboficial que está ese día y debe tener el control de todo el batallón, de todos los que están a bordo de la escuela, y él le da esa información al comandante del batallón, al subdirector o a la persona que se la pide, que sea mucho más antiguo. Entonces resulta que para un domingo me tocó la guardia a mí. La noche del sábado anterior yo estaba muy emocionado. Yo decía, mañana es mi guardia, es mi primera guardia, me va a ir muy bien, decía yo aquí en mi inocencia. Resulta que las guardias se entregan, se hacen los relevos siempre a las 7 de la mañana. Y la persona que estaba de brigadier control el día anterior no tenía la información completa y no sabía dónde estaba todo el personal. Yo se lo vi como embolatado, yo me lo encontré en un aula de clase, yo lo vi como embolatado, sacando números, sacando no sé qué. Eran las 7:30 y no me entregaba la guardia, eran las 7:45, no me entregó la guardia, 7:55. Yo le dije, bueno Conti, entrégame la guardia así. Ese fue el peor error que yo pude haber cometido. Él me entregó la guardia y me dijo, bueno, hay 50 aquí a bordo, hay 10 haciendo aseo, hay tantos en sanidad, hay tantos haciendo esto. Mi error fue no haber verificado esa información. ¿Por qué? Por mi emoción de recibir la guardia. He allí el primer error. No verifiqué y no sabía dónde estaba el personal. Ese domingo, ese trágico domingo, el oficial de guardia era un teniente de corbeta, que me reservo el nombre por seguridad. Creo que ese señor ya está de baja. Que era una de las personas menos queridas en la escuela porque sus guardias eran tesas y la compañía siempre trotaba. Si hiciera todo bien, siempre los sacaban castigados en la noche a trotar o a hacer alguna actividad. Y a partir de ese momento en el que yo le recibí la guardia mal a mi compañero, empezaron una cadena de sucesos que no fueron catastróficos, pero fueron muy novedosos para mí. Siendo las 8 de la mañana, formamos en la plaza de armas. Allí se hacen los honores al pabellón. Mientras se sube el pabellón, nosotros cantamos orgullosamente el himno de Colombia. Se procedió a verificar el parte y proceder a la parte. Buenos días, mi teniente, parte de la compañía Hayes. En formación hay 50 muchachos, hay 10 en sanidad, hay 10 en tal parte, hay 10 francos, etcétera, etcétera, etcétera. Viene el oficial de guardia y me pregunta, ¿cuántos hay en fila? Me dijo, y entonces yo le dije, no, hay 50. Y resulta que él sí verificó y contó 1, 2, 3, y habían más o menos como 30 muchachos. Me dijo, ¿dónde está el resto? Y yo quedé azul, pues, porque yo no sabía dónde estaba. Yo estaba confiado en lo que me había entregado mi compañero
compañero saliente. Yo pensaba que esa información era verídica, pero ni por ahí. Efectivamente, no habían 50 en fila, habían como 35 apenas. Entonces estábamos también formando con los grumetes de primer año y el parte de los grumetes de primer año sí cuadró, estaba completo, todos estaban completos y a ellos los mandaron a continuar. Un domingo la escuela es sagrado porque los que no salen francos, o sea, los que no salen de permiso se quedan a bordo a descansar. Pero en este momento el descanso estaba siendo truncado por mi falta de control. Resulta que nos dieron 8, 9, más o menos 10, 11 de la mañana ahí de pie en la plaza de armas tratando de cuadrar ese parte. Llevábamos casi 4 horas tratando de cuadrar el parte, tratando de adivinar dónde estaban los demás, adivinando quién había salido de permiso, adivinando quién estaba ahí, quién no estaba, quién estaba escondido, quién estaba evadido, mejor dicho. Y ya mis compañeros pues ya había salido el sol, se estaban asoleando, no habían pasado a descansar y mejor dicho ya me miraban, me tenían aquí entre ceja y ceja y pues yo me sentía apenado porque por mi culpa ninguno estaba descansando. En todo este transcurso más o menos como de 8 de la mañana a 11 y media, el oficial de guardia le agregó un pequeño cli de pólvora a la rabia que ya tenían mis compañeros. Empezó a aplicar correctivos como trote, salto altos, flexiones de pecho, vueltas al 32 mientras yo sacaba el parte. Y dijo la frase: van a seguir volteando hasta que haya el recluta, o sea mi persona, saque el parte. Y obviamente mis compañeros me querían matar. Cuando pasamos al comedor, más de uno me daba las gracias irónicamente. Me decía: te quedó grande, gracias Vega. Yo nada más los veía todos sudados, empañolados y yo estaba preocupado porque dije: no, en la noche me van a hacer un atentado, no sé, me tiran por ahí en una bolsa o algo, me levantan a jabonazos metidos en una media, etcétera, etcétera, etcétera. Almorzamos, yo ya me sentía un poquito como deprimido porque yo dije: no, me quedó grande el control de la compañía, esta es mi primera guardia y mejor dicho, ay no, mejor dicho, me va a quedar grande la guardia. Almorzamos y descansamos de 12 más o menos, de 12 y media hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde volvimos a formar, tocó hacer unas actividades de aseo, de actividades normalitas que se hacen los domingos en la escuela. Y más o menos como a las 5 nos tocó formar para la cena. Nuevamente mi teniente, el oficial de guardia, me preguntó el parte y yo no tenía el parte completo. Era la hora y no había podido cuadrar el parte. Pasamos a la comida, cenamos y salimos nuevamente a formar. Formaron los grumetes de primer año y nuevamente el parte de los grumetes de primer año cuadró, estaba completo y los mandaron a dormir. Ya nosotros que éramos los más antiguos, nos dieron ya como las 8 de la noche y todavía estábamos ahí sacando el parte porque no cuadraba. Y nuevamente el oficial de guardia, mi teniente, empezó a aplicar esos correctivos. Entonces mientras yo trataba de adivinar dónde estaba la gente, nuevamente los mandaba a hacer flexiones de pecho, los mandaba a hacer abdominales, los mandaba a hacer salto alto, los mandaba a flexionar, etcétera, 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 provocando de esta forma más rabia y mucho más ira de mis compañeros hacia mí. En ese momento yo estaba que desertaba. Yo decía: no sé qué hacer, no sé qué inventarme, no sé qué hacer. Y gracias a Dios dieron más o menos como las 9 de la noche y empezaron a llegar mis compañeros, los brigadieres, los que ya tenían mucho más experiencia mandando, que yo tenía más experiencia porque llevaban más tiempo siendo brigadieres. Y resulta que ellos llegaron y rapidito sacaron el parte, llegaron los que hacían falta, aparecieron los que supuestamente estaban en sanidad y era por allá de permiso, los que supuestamente estaban adentro de la escuela también estaban de permiso. En fin, todo el mundo apareció y el parte cuadró como era y todo el mundo apareció. Y a mí me devolvió el alma al cuerpo, gracias a Dios. Siendo aproximadamente las 11 de la noche de un domingo, donde generalmente uno se acostaba, no sé, a las 8 y media, 9 de la noche, todavía estábamos allá y gracias a Dios el parte cuadró. Yo la verdad me sentía muy deprimido, como humillado en sí, sentía que ya que no valía 3 tiras como decimos en la costa, estaba triste, sentía que me quedó grande la guardia y mi teniente, el oficial de guardia, les dijo a mis compañeros: están aquí gracias a su brigadier control que no pudo cuadrar el parte en todo el día. Prácticamente estamos aquí desde
las 8 de la mañana. ¿Tiene algo que decir, brigadier? Entonces yo la verdad estaba muy apenado y les dije a mis compañeros que lo sentía mucho, que me habían entregado el parte mal, que la culpa era mía por no haber verificado ni exigido correctamente el parte como era o la guardia como era, y que yo asumía toda la responsabilidad. Entonces mis compañeros pues estaban bravos, pero sí, mis disculpas fueron sinceras. Entonces resulta que él se fue por allá como hacia unos 30 metros más o menos. Yo estaba lejos de él, pero ahí mismo en la plaza de armas estaba pegando brisa y yo no escuché más o menos lo que él me dijo. Y él desde por allá me gritó y me dice: brigadier, ¿usted qué guardia es? Y yo muy enérgicamente le respondí: mi teniente, es mi primera guardia. ¿Y para qué fue eso? Pues todo el mundo muerto de la risa, burlándose de esa tontería que yo acababa de decir, y eso le dio rabia a mi teniente. Entonces me dijo: siga durmiendo, recluta, y me mandó a dar una vuelta al 32. Yo sentía que, mejor dicho, que me había ido como perro en misa en todo el día, y tras de eso me mandó a dar una vuelta. O sea, toda mi dignidad quedó en esa vuelta al 32 y llegué nuevamente. Y bueno, y todo el mundo muerto de la risa y burlándose de mí, burlándose. Y nos mandaron a dormir, gracias a Dios. En fin, yo ese día pues prácticamente lloré porque me había ido mal. Yo me sentía así como Homero Simpson, del capítulo de que es mi primer día de trabajo, algo así más o menos, así me sentía yo. Es que es mi primer día. Nos fuimos a dormir, gracias a Dios, y yo la verdad pues me puse a llorar porque no pensé que esa guardia iba a ser tan difícil, y duré más o menos un tiempito deprimido por eso. Siempre mis compañeros, eso sí, me hicieron bullying, mejor dicho, hasta que yo les botaba el chupo, por así decirlo, como quien dice, hasta que me la volaban. Algunos me hacían bullying, otros me molestaban, otros me decían: te quedó grande, eres una novedad. No hay mayor ofensa en una escuela de formación que a uno le digan eres una novedad. O sea, eso para mí era lo peor, como si me tiraran un madrazo. Pero un compañero sí me dio fuerzas y me dijo: no, Conti, no te preocupes, aquí estamos para aprender, seguimos adelante y no te preocupes, que todo pasa, como decía el capellán de la escuela. Y así fue. Efectivamente, en mi siguiente guardia de Brigadier Control, pues ya fui un poquito mucho más exigente. Verifiqué el parte al momento en que me lo entregaron y no tuve novedades, gracias a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que había tenido mi lección en la guardia anterior. Imagínense, con semejante bullying que me habían hecho, ¿quién no aprende así? Y bueno, esa es la historia de mi primera guardia. Yo únicamente espero que esto no les pase a ustedes. Por favor, aplíquenlo para todo en su vida cotidiana, para el trabajo, en la casa, cuando hagan un mandado, cuando tengan que hacer algo. Verifiquen bien las cosas cuando se los reciban. Incluso para los desaplazamientos, verifiquen bien cuando usted reciba el desplazamiento, si no queda aplazado. Bueno, en caso de que esté en el proceso de incorporación. Y bueno, señores, esto fue todo por el día de hoy. Espero que esta historia por lo menos les haya alegrado la noche y les haya dejado una pequeña lección. Así que por favor no olvides suscribirte y deja un like para que no quedes aplazado. ¡Viva Colombia! Soy Marinero. Hasta luego.